todos logramos conectar, no todos logramos generar una empatía con la gente con la que estamos hablando. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, muchachos, que a veces les ha tocado unas predicaciones donde pues uno dice, Señor, ayúdame porque no me quiero dormir, ¿cierto? Porque hay unos oradores, hay unos conferencistas que uno dice, uy, Dios mío, ¿a qué horas terminará esto, no? Y creo que René y yo un poquito más, soy de la generación donde los servicios, los cultos de la iglesia empezaban y uno no sabía cuándo terminaban, ¿no? Porque eran predicaciones larguísimas y uno, caramba, ¿no? Era un problema y pues bueno, ahí fuimos aprendiendo que claro, que el tiempo es importante para la atención. Por ejemplo, los adultos, dicen que los adultos tenemos una atención fija de 20 minutos más o menos. Después de los 20 minutos ya empezamos a dispersarnos. Y pues ni se diga con ustedes los jóvenes que viven así, que están viendo videos de 10, de 20 segundos, de 30 segundos en las redes sociales, que están haciendo una cosa, otra, que tienen el celular en la mano, es una lucha. Entonces la dispersión es muy grande. Pero la comunicación, ¿cómo logramos conectar, ¿no? Conectar desde nuestra voz y desde nuestra expresión con el auditorio. Sí, muchos de ustedes danzan, pero la mayoría de ustedes, además de danzar, tienen que compartir, tienen que predicar. No sé qué otras actividades artísticas hacen y tienen que conectar con un auditorio, con un público. Tienen que llamar y mantener la atención de ese auditorio y de ese público. Y ahora desde la virtualidad, eso fue otro desafío, otro reto que la pandemia nos lanzó a estar en este mundo. Bueno, a mí se me facilitó un poquito porque como trabajé tanto en la radio, entonces cuando a mí se prendía al aire de la radio, yo me imaginaba que al otro lado había gente, y claro que había gente. Entonces yo lograba conectar por medio de la voz y solo tenía la voz para lograr conectar con ese público. Entonces ahora en este mundo de la virtualidad donde tenemos esa pantallita, pues tenemos también que generar ese contacto. Ahora yo les decía, todos hablamos, pero no todos logramos comunicar bien. Es como el que canta. ¿Cuántos de ustedes cantan? Yo he escuchado a René que canta. Ese René canta en la ducha, me imagino. Buenísimo. Muchos cantan, ¿cierto? Y eso me lo enseñó mi hijo cuando tenía, mi hijo Pablo, que René conoce, y él ya tiene 20 años. Pabliño. El Paulinho tiene 20 años, pero cuando tenía como 5 añitos, más o menos, 5, 6 años, un día íbamos en el carro, yo iba manejando, y él iba aquí atrás, justo atrás mío, ahí él se paraba ahí, se agarraba los dos asientos y ahí, y en esos días estaba en Colombia una telenovela que se llamaba Si nos dejan, así se llamaba la telenovela. Y la canción de esa telenovela era Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, que es como una ranchera, ¿no? Entonces yo iba manejando, yo iba ahí conduciendo el carro, y iba cantando Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y él me dice, oye, él me decía cuando era pequeñito, me decía Abubú. Yo no sé por qué me decía Abubú. Me dice, oye, Abubú, así no es. Le digo, así no es qué, así no se canta. Le dije, no. Y pues yo creía que yo estaba cantando afinado, bien. Le digo, no, y entonces, ¿cómo es? Entonces ahí agarrado me dice, se canta así, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. A mí me dio risa, pero ¿qué me enseñó él? Que una cosa es cantar y otra cosa es interpretar. Los que son cantantes, ustedes, los que cantan deben saberlo eso. Y eso me enseñó, dije, oiga, sí, ¿qué diferencia hay entre cantar y cantar bonito y hacerlo bien, a conectar y a interpretar? Lo mismo pasa con nuestras voces cuando hablamos. Todos hablamos, pero no todos conectan, ¿verdad? Antes, el problema es que muchos comienzan a hablar y desconectan. Uno empieza a pensar en otras cosas y se perdió, ¿sí? Entonces, eso me lleva a pensar que comunicar es algo más que hablar, que es la charlita pequeñita que les tengo para compartir hoy, la reflexión pequeña. Este es un taller que yo dicto, pues, de verdad, de 4 o 8 horas, pero aquí vamos a hacer una cosa muy sencilla, dejar alguna reflexión y dejarles algunos, como dicen ahora los muchachos, algunos tips, ¿sí? Que les gustan. Estamos en la era de los tips, ¿no? Deme tips, Sí. algunos tips para tener el éxito, unos tips para tal cosa. TIC no, porque el TIC es otra cosa, ¿no, René? Bueno, tips, eso, René está haciendo ahí el TIC. No, unos tips, unos consejos. Renecito, ¿tú me tienes para compartir pantalla o...? Claro que sí, claro ¿Sí? que sí. Ayúdame.
Ahí estás. Listo. Aquí está, míralo. Vamos a compartir esto. ¿Lo ven? Sí lo ven, ¿verdad? Willy, una pregunta. ¿Alguien puede, si quiere preguntar, Ah, si sí, pueden? claro. Si quieren, Sí, si alguna tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna frustración, alguna cosa, me dice. sería bueno, ¿no? De pronto, ahí en el chat está Juanita. Juanita, estás ahí, ¿verdad? O abre el micrófono. Yo no me molesta que abra el Eso, micrófono y pregunte. en el chat pueden abrir el chat y ahí pueden preguntar. Ahí está Juanita. Juanita, tú me ayudas también, porfa. Eso. Eso, Listo, dale, sí, Willy. señor. Bueno, Gracias. entonces en este orden de ideas, yo no sé a cuánto les ha pasado que como está aquí en la imagen, esto es lo que pienso, ¿cierto? O sea, yo tengo toda una cantidad de pensamientos, pero miren, pero aquí está lo que digo, ¿sí? Y a veces he escuchado muchos que dicen, ahora los saludan, los presentan, dicen, bueno, pues nada, y comienzan diciendo, pues nada es nada, ¿cierto? No sé, los colombianos saben quién es Egan Bernal, ¿no? El ciclista, el campeón del Tour de France, el campeón del Giro también, ¿no? Del Giro de Italia. Es un pelado muy joven que lo tuvimos como alumno en la Universidad de La Sabana, donde dictó clase. Él quería ser periodista. Y mi jefe le dijo, no, mijo, usted no tiene futuro para eso, siga montando bicicleta. Y mire que le va muy bien. Y él en todas sus entrevistas dice eso, no, pues, ¿qué les puedo decir? No, que hoy la competencia, pues nada, pues nada. Entonces tenemos muchas cosas en la mente, pero lo que decimos es muy poquito, ¿cierto? Ese es un problema. El señor Tony Wagner, que es un gran comunicador, pero además es un gran profesor de la Universidad de Harvard, como dice René, que habla buen inglés, de Harvard, ¿cierto? La Universidad de Harvard. Tony Wagner dijo que necesitamos 7 habilidades. En una charla muy interesante que se llama Seven Skills, dice 7 habilidades, son las 7 habilidades que hoy los jóvenes, ustedes, y los estudiantes y los nuevos profesionales necesitarían para sobresalir en un ambiente competitivo, en un ambiente laboral y en un mundo cada vez más competitivo. Además de todas las competencias que aprenden en las universidades, donde estudiamos, dice, estas habilidades deberíamos desarrollarlas y a veces no las enseñan en las universidades. Por ejemplo, pensar de manera crítica, ¿cierto? No tragar entero, ¿no? Saber solucionar problemas, ¿no? A veces llegamos donde los jefes y llegamos con problemas, ellos dicen, no, pero ¿cuál es la solución? Y no la tenemos. Saber trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Trabajar en equipo. Hoy esta sociedad es muy egoísta, egocéntrica y a veces nos enseña eso, a que cada uno trabaja por su lado, pero qué bueno que en la iglesia existe el trabajo en equipo, ¿no? Y hay liderazgo, y un liderazgo que ayude a ejercer una influencia en la gente. Esas son habilidades que tenemos que ganar y que adquirir. Repito, muchas veces no hacen parte del pensum académico, de las materias que vemos en el colegio o en la universidad, pero es importante adquirirlas. ¿Cómo? Estos talleres nos sirven para eso, por ejemplo. Otra habilidad es la agilidad y la adaptabilidad. El mundo cambia, las situaciones, los entornos cambian y yo debo estar preparado para adaptarme y para cambiar también de manera rápida, de manera ágil, para lograr tener mejores desempeños, ¿no? Por ejemplo, lo de la pandemia. No es que nosotros no sabemos cómo hablar ante una cámara, no sabíamos manejar las plataformas para conectarnos y nos tocó aprender, ¿sí? Nos tocó aprender. Otra importante, la iniciativa, que se nos ocurra algo, que haya un espíritu empresarial, por ejemplo, que tengamos ese espíritu de emprendedores. Y algo que me pareció muy interesante que dice Tony Wagner es que ojalá que pudiéramos desarrollar una efectiva comunicación oral y escrita. Es importante la comunicación, fíjense, y a veces creemos que no. Creemos que lo importante es llenarnos de conocimiento y en nuestros sistemas educativos nos llenan de conocimiento, pero no nos enseñan a desarrollar esas habilidades. Y esa efectiva comunicación por medio de la palabra hablada y por medio de la palabra escrita va a ser importante y nos va a dar un sello característico y diferencial frente a otras personas, frente a otros profesionales, frente a otros líderes. Ustedes son líderes, ¿no? Ustedes, gente que tiene y que desarrolla y que ejerce un liderazgo. Pero además de eso, dice, sería importante que pudiéramos analizar la información. Hoy no hay problema por el acceso a la información porque está todo en Internet, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar,
A mí me tocaba tomar un bus, ir al centro, hacer fila para entrar a una biblioteca, pasar medio día investigando en una biblioteca y ahora ustedes simplemente se conectan a internet y a un clic tienen la información. Ah, pero ahí la importancia es cómo analizamos y seleccionamos cuál es la información que de verdad nos interesa. Y lo último es que tengamos curiosidad e imaginación, y eso tiene que ver con la creatividad. Y pues yo le estoy hablando a artistas y los artistas sí que tienen de eso, ¿no? Sí que son curiosos y sí que tienen imaginación. Pero yo resalté en rojo en esa diapositiva la importancia de desarrollar la habilidad de comunicarnos, de saber escribir y de saber hablar. ¿Sí? Y a veces no es el problema de que no nos sabemos comunicar por medio de la voz, por medio de la palabra, es que nuestros pensamientos son muy difusos, que no sabemos organizar nuestras ideas, nuestros pensamientos, y que a la hora de transmitirlos, pues salen así, ¿no? Como una avalancha, y que no les damos un orden y una estructura. Entonces, ahí es importante que sepamos trabajar esa estructura de lo que decimos, y si yo hablo bien, generalmente escribo bien. ¿Sí? Si yo hablo bien, si sé organizar mis ideas, si sé estructurarlas, si sé plantearlas, generalmente también escribo bien. Oiga, qué lío, y se los digo de verdad, porque todos los días tengo que ver la redacción de mis estudiantes de comunicación, de periodismo en la universidad, y qué problema. Cuando ellos van a redactar algo, son muchas ideas juntas, confusas, no hay claridad, uno no sabe dónde, bueno, sabemos dónde empieza una idea, pero nunca sabemos dónde termina, y eso es problema de comunicación. Pero bien, comunicar es más que hablar. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses en el capítulo 4, le está hablando de cómo deberíamos nosotros hablar y comportarnos con los de afuera, que es un ejercicio que hacemos mucho en nuestra vida ministerial, ¿no? Los que trabajan el evangelismo están generalmente hablando con gente de afuera. Y él dice, el apóstol Pablo dice en Colosenses 4:6, dice que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, eso me gusta, sazonada con sal, para que sepan cómo van a contestarle a cada uno de los que están allá afuera. Pero mire lo que dice, que su palabra, es decir, que su expresión, que lo que usted dice, sea siempre agradable. Cierto que a veces no es agradable escuchar a mucha gente, pues sí, qué pereza. Pero además dice que sea sazonada. Y eso significa que hay mucha gente que habla, pero que lo que dice es insípido, ¿cierto? Puede que tenga un buen discurso, pero lo que dice lo dice sin gracia. No nos conecta, no hay empatía. Y la comunicación tiene que ver con eso, con empatía. Comunicar es poner en común y es generar un puente y es generar esa empatía. Y a veces no lo logramos por eso, porque nuestra comunicación no es agradable, porque nuestra comunicación es insípida, no tiene sazoncito. No sé si ustedes se han comido una carne que sabe a cacho, a cuerno, que le falta la sazón, ¿cierto? Que le falta salecita, que le falta, no sé, ajo, pimienta, que le falta sazón, ¿sí? Para que sepa rico. Ahora en la pandemia me tocó aprender a cocinar. René ya sabía cocinar hace tiempo. Él me invitaba a veces a la casa y cocina bueno el hombre. Pero a mí me tocó aprender. Y entonces llamaba y descubrí que en la sazón es donde está el secreto de todo. ¿Cierto, René? Y los que saben cocinar, en la sazón está el secreto de todo. Y mire que Pablo dice, oiga, que cuando ustedes hablen que lo que digan tenga sazón, por lo que dice, por el contenido, pero yo me imagino que también por la manera y por la gracia como usted lo cuenta, como usted lo dice. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso genera conexión y empatía y el mensaje llega de mejor manera al público cuando lo hacemos de esa manera. Entonces, como comunicar es más que hablar, comunicar es más que simplemente decir cosas. Y por eso cuando hablamos de la comunicación oral, es decir, la comunicación por medio de la palabra hablada, pues estamos hablando de tres expresiones. No es solamente hablar. Si se dan cuenta aquí dice la expresión vocal, que es eso, hablar. Pero hay otra expresión que está aquí abajo en la base del triángulo, que es la expresión corporal. ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Qué dicen mis gestos? ¿Cómo comunico?
la expresión, y la otra es la expresión lingüística que tiene que ver con el lenguaje. Y todo eso, si se dan cuenta, es un triángulo equilátero, ¿verdad? Eso lo aprendimos ¿en qué materias que le enseñan a uno eso? En ética, ¿no? ¿Cómo se llama? Ayude, René. En geometría. Geometría, Geometría. El geometría. triángulo, ¿cierto? Son tres expresiones importantes. No es solamente hablar, fíjense que no estamos hablando de la importancia de hablar, estamos hablando además de lo vocal, de la palabra que expresamos, lo lingüístico, que es el mensaje, cómo construimos el mensaje y cómo comunicamos por medio de nuestra corporalidad. Interesante, ¿o no? ¿No les parece? Por eso decimos que comunicar es más que simplemente hablar. Y a veces tenemos muy buenos discursos, pero no los sabemos organizar, por ejemplo, o no lo sabemos comunicar con expresión. Alguna vez me invitaron a dictar una charla a unos médicos, a dictar este taller, a unos médicos, y esos médicos trabajan con la comunidad y trabajan para unos laboratorios llevando a la comunidad charlas sobre prevención de enfermedades, ¿sí? Entonces uno de ellos, yo les pedí como ejercicio, pues porque tenemos el tiempo para hacerlo en 4, 8 horas, en 2 sesiones, me gusta que ellos cuenten algo importante de sus vidas. Y uno de ellos pasó al frente y hizo esto. Quiero que me vean. ¿Me están viendo bien? Sí. Sí, 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 sí. Sí, estoy en buen encuadre y todo, René, ¿o no? Sí, ahí estamos. Entonces llegó el tipo y así. Un médico dice, buenos días. Yo soy médico, bueno, soy médico cirujano, pero también también estoy casado con una médico y pues tengo que hablar de lo más importante de mi vida, ¿no? Bueno, se me olvidó decirles que también soy ginecólogo, ginecobstetra. Y, y pues el momento más feliz de mi vida fue cuando nos dijeron que íbamos a tener un hijo. Mi esposa y yo pues nos embarazamos y tuvimos un hijo. Entonces, pues la alegría, la dicha de esperar el hijo, esa ansiedad. Y pues, como los dos somos médicos, yo pude estar a la hora del parto. Y cuando escuché el llanto del niño, cuando el bebé nació y me lo acercaron y me lo entregaron en los brazos, yo fui muy feliz. Yo fui el hombre más feliz. No me haga reír, René. Vuelvo a la situación. Yo fui el hombre más feliz, yo agarré el bebé en mis brazos y lloré. Y pues besé a mi esposa y creo que ese ha sido el momento más dichoso, más feliz de mi vida. Yo dije, ay, este taller va a estar difícil. Esto va a estar difícil. Ay, ¿la historia estaba bonita o no? Estaba bonita, ¿verdad? Una historia bonita. ¿Cuál es el momento más feliz de la vida de este médico? Cuando nació su hijo. El discurso estaba chévere, ¿cierto? Bonito, que se embarazó, no dijo mi esposa que embarazada, nos embarazamos, yo pude asistir al parto, tuve el bebé en mis brazos, pero... A ver, ustedes abran su cámara y díganme, ¿en qué errores incurriría este médico a la hora de contar esa historia, de su historia? Expresión emocional. Realmente estaba muy plano, no sentía absolutamente, o sea, no expresaba nada. Vanessa, Era muy bien. como contar una historia, pero nada más. Estaba muy plano. Plano, inexpresivo, ¿no? Bueno, ¿qué más? La expresión, Seguridad. la expresión corporal, que estaba cruzado de brazos y no miraba de frente, sino abajo, a los lados. Inseguro. Ay, no hizo enfoque visual, ¿no? Y estaba en un auditorio grande con harta gente y no enfocó, no miró al auditorio. Y cruzado de brazos, ¿qué significa esto? Timidez, Timidez, cerrado, su cuerpo muy cerrado. cerrado, ¿cierto? Muy bien. Inseguridad, escuché que alguien me dijo inseguridad. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? No estaba viviendo lo que estaba hablando.
no vivía lo que estaba hablando. Sí, escuché, gracias Héctor. ¿Quién más? Mariette dice en el chat que estaba neutro. Y sí, yo creo que como profesionales de la salud nosotros a veces no, no sabemos comunicar las cosas y sí es bien complicado. Ella es Sí, o sea, se le nutricionista, veía la Willy. actitud total, la Se forma siente de pararse, identificada. de Juanita. dirigirse Una al persona que es auditorio. social. Creo que Sí. es bien complicado a veces. Y eso que no estaba, digamos, manejando un tema técnico. Cuando a veces traer lo técnico al público o algo más es peor. O sea, sí, tiene muchos errores. Juanita, me vas a entender esto. Entra un viejito con dos viejitos, dos abuelitos, esposos al médico. Entonces le dice, doctor, mire, es que mi esposa pues tiene problemas en los riñones y pues no sé, doctor, ¿qué será? Es que ella come mucha sal, doctor. Le dijo, no, no se preocupe, yo creo que el problema de ella es idiopático. Ah, bueno, doctor. Y se fueron los viejitos. Y los viejitos pensaban que la señora se iba a morir de idiopatía. Yo no sé qué va a ir. Porque el problema era idiopático. Claro, mira, lo que dice Juanita, doctora Juanita, lo que dice la doctora Juanita es cierto. Sí, pues imagínense, ¿qué le faltó decirle a los viejitos? No se preocupe que el problema de ustedes no se sabe, no, es de origen desconocido. Eso significa idiopático, ¿cierto? Pero como hablamos técnicamente, ay, entonces ellos salieron muy despistados y pobrecitos. Oiga, los cristianos sí que hablamos raro. Por ahí se rieron. Los cristianos sí que hablamos raro, hablamos una lengua rarísima. Yo les digo, nuestro lenguaje a veces es de gueto, de grupito, y los de afuera no nos conocen. No, bienvenidos, vamos a tener hoy una coinonía. Y uno dice, ¿y esa vaina? ¿Eso qué es? Una coinonía. Ah, la señora va y le dice al pastor, ay, pastor, por favor, yo quiero que me administre hoy. Administreme, pastor. Administre. Ah, que le ministre. Administrar esto, ese lenguaje rarísimo, ¿no es cierto? Y a veces, oiga, ¿se acuerda que dijimos que comunicar era poner en común, ser empáticos? A veces nuestro lenguaje lo que hace es que la gente de afuera, entre nosotros nos entendemos, ¿cierto? En nuestro lenguaje religioso nos entendemos, pues porque somos nosotros. Es como si Juanita se reúne a tomar café con 3 médicos más. Pues empiezan a hablar en su lenguaje y ellos felices, pero los demás perdidos. Ya sea, a veces nos pasa así en la comunicación a los cristianos. Bueno, hago un paréntesis por eso. Bueno, ¿qué más notaron? ¿Qué notaron de la voz del ejercicio, del ejemplo que puse y que traté de actuar? No soy actor, pero traté de actuarlo. Proyectaba, no había una proyección. Pero la voz, ¿cómo escucharon la voz de él? Es una persona que pues no le gusta expresar mucho, es de pocas palabras y no le gusta ser sociable. Cerradito, ¿cierto? Uh-huh. Y su voz, como alguien lo dijo al comienzo, fue plana, llana, ¿cierto? O sea, no demostró por la voz una emocionalidad, o sea, no utilizó tonos diferentes para hablar, sino fue el mismo tono, así pues, ¿cierto? Pues no, fui feliz, fui dichoso. Bueno. Dicen por ahí que lo que habla y expresa es lo que siente. Ok. No, y seguramente sí él estaba muy feliz, pero no lo sabía comunicar. Y seguramente recordar eso le produce felicidad, pero no lo sabía comunicar. Bien, entonces recordemos que hay esas 3 expresiones y vamos a mirar rápidamente una por una, porque de eso se trata. Porque comunicar no es solamente hablar. Comunicar no es solamente expresar palabras, sino que tiene que ver con otros elementos y otras expresiones más importantes. La expresión corporal es una de ellas. ¿Cuál es mi postura? Y ustedes mismos dijeron, este señor estaba cerrado, no miraba, no enfocaba, y la postura es importante. ¿Cómo me paro frente a un auditorio? ¿Cómo estoy, por ejemplo, ante la cámara? Yo podría estar así, ¿cierto? Acostado y diciendo, bueno, muchachos, hoy vamos a mirar tal cosa, vamos a ver la clase de hoy les voy a hablar sobre la importancia de hablar, ¿cierto? La postura, y cuando estamos de pie es importante pararnos bien, ¿sí? A veces nos paramos en un pie, en otro, ¿sí? Hay gente que se para a veces en una sola pierna, ¿no? Esa es la postura flamingo, se paran en una sola pierna y se ve rarísimo.
O empiezan a bailar, ¿no? Entonces empiezan a bailar para adelante y para atrás. Eso tiene que ver con la postura. Y generalmente lo importante de la postura es que nos dé comodidad, que nuestro esqueleto pueda descansar bien sobre nuestras dos piernas, que estén perfectamente alineadas al mismo espacio que están nuestros hombros, ¿no? Porque hay unos que se paran como el pistolero, con las piernas bien abiertas, y eso afecta la postura y afecta la manera como nos ve la gente, ¿sí? Afecta la manera como yo estoy enviando mi mensaje corporal a mi auditorio. No estoy hablando y de pronto si estoy parado de alguna manera rara, ahí ya le estoy expresando algo, ¿cierto? Con una postura que no sea natural, pero además estoy afectando la forma como permito que salga mi voz. La mirada. Ustedes se dan cuenta que en la comunicación es importante, ¿no? Esos profesores que le dicen, no, cuenten conmigo, yo soy una persona muy cercana, yo quiero que vengan y que me cuenten y que tengan confianza conmigo, pero que nunca te enfocan, que nunca te miran. Uno sabe que aquí cuando está en lo virtual tiene que mirar a la cámara, ¿cierto? A veces cae uno en qué error. Entonces yo tengo aquí los cuadritos donde estoy viendo a René, a Héctor, a Juanita, a Fernando, y entonces yo empiezo a hablarle a ellos, ¿no? ¿Estoy enfocándolos? ¿Estoy enfocando con ustedes o no? No. Claro, pero entonces yo caigo en la trampa y como le estoy hablando a René, entonces yo creo que ahí René me está mirando, pero yo no estoy mirando a René. Ah, y aquí está. Es ahí donde tengo que hablarle, ¿cierto? Y lo mismo en un auditorio. La importancia de mirar, de establecer contacto visual, de pasearme con el auditorio y quedarme un poco en la gente, ¿no? Porque he escuchado personas que hablan de la comunicación oral, dice, si a usted le da miedo la gente, no los mire. Fije un punto allá en el horizonte y hable allá al horizonte. Y entonces resulta uno hablándole a nadie. Estoy mirando allá al horizonte. Los estoy mirando a ustedes. Díganme si los estoy mirando a ustedes. No, ¿verdad? No. Eso. Y eso en auditorio, en lo presencial, ocurre. Y he escuchado mucho eso. No mire a nadie. No, mi recomendación es mírelos. Paséese por el auditorio. Aquí no, porque aquí está la cámara con ustedes y es más fácil porque tengo solamente un punto al cual enfocarme. De pronto miro la presentación o alguna cosa, pero es establecer el contacto visual, porque eso es comunicación, eso es empatía. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante que hagamos eso, que miremos al público. Hay gente que nos produce cierto temor a la hora de mirarlos, ¿no? Porque en el auditorio hay gente que está así, que hace, y le hace a uno y sonríe, ¿cierto? Y la gente, entonces uno se conecta con ellos, ay, por lo menos uno me está poniendo cuidado, ¿sí? Pero a veces pasa con otro que está así. Y no expresa ninguna emoción, y uno cuando pasa y se queda con ellos, uno dice, ¿qué pasó? No estoy fallando en algo. Cuando eso ocurre, simplemente mírelo y pase y enfóquese en otro que esté más conectado para que le dé a usted seguridad y que pueda seguir su comunicación y su charla. Pero es importante mirar. Esto, comunicación es empatía. Comunicar es tender ese puente, ese lazo. Y yo tengo que aprender a mirar a la gente para comunicar. ¿De acuerdo? Estamos hablando solamente de la parte corporal. ¿Cómo manejamos el espacio? Es también clave saber que si tengo un auditorio, un lugar amplio, pues pueda moverme dentro del auditorio para que la gente no se canse viéndome ahí estático, ¿no? A veces parece que me hubieran pegado con tornillos al piso, ¿no? Y estoy ahí pegado y no me muevo para nada. No, que pueda desplazarme de manera natural. Cuidado que hay unos que empiezan a moverse y exageran los movimientos y eso también causa el auditorio, ¿no? Van, vienen, hablan, ¿sí? Yo vi una charla de ¿cómo se llaman estos coaches ahora de un influenciador que son bien energéticos y el hombre sale, ¡ay, cómo están! No sé qué. Y toda la charla se la pasó así. Y yo ya yo quedé rendido, yo quedé agotado después de ver los 5 minutos. Yo estaba cansado. Yo dije, no, este tipo tiene un estado físico envidiable, pero cansamos al auditorio, cansamos a la gente. Lo mismo que los cansamos cuando nos quedamos, por ejemplo, pegados al púlpito. Muchos de ustedes tienen que predicar pues, frente a un púlpito, ¿cierto? O detrás de un púlpito mejor, ¿sí? Y hay unos que se quedan ahí pegaditos y no se mueven para nada. Y entonces la gente se cansa mirando a toda hora para allá, mirándolos para allá.
¿sí? Incluso hay unos que quedan mal, entonces quedan mirando y después salen con dolor de cuello. Entonces, tratemos de salir, de mirar, de hablar. Ahora estos predicadores que son bien energéticos, que se quitan el saco y lo tiran y lo levantan y que gritan, bueno, eso es un poco más histriónico, pero también a veces eso exagera y daña un poquito la atención de lo central que puede ser el mensaje. Lo importante, nuestra postura, qué dice nuestro cuerpo, cómo miramos, cómo enfocamos, el manejo del espacio y los gestos. En el ejemplo que los puse, ustedes se dieron cuenta de que este señor decía que ese fue el momento más feliz de su vida, pero nunca lo expresó ni con una sonrisa, con nada, ¿cierto? Nada, ¿sí? Entonces, la gestualidad es importante, ¿sí? ¿Qué tal que René me presente y yo les digo, buenas tardes, jóvenes de Colombia, de América Latina, ¿cómo están? Sí, yo soy William y bueno, pues voy a compartir con ustedes. Estoy tan contento de que ustedes me hayan invitado, hoy estoy feliz, me siento muy cómodo de estar aquí, gracias por acompañarme. No estoy comunicando nada. Ojo, un secreto, una sonrisa siempre va a ser muy enganchadora. Una sonrisa siempre va a conectar con el auditorio, ¿sí? A veces uno ve predicadores, ve conferencistas que parece que estuvieran bravos con uno, ¿no? No tienen un gesto amable, el ceño fruncido, ¿cierto? Y el gesto comunica, y comunica más de lo que nosotros creemos, más de lo que nosotros pensamos. Fíjense que puede haber una disociación, que puede ir el mensaje bien bonito por un lado, pero mi gestualidad puede ir por el otro lado y no estar diciendo nada. Entonces el gesto tiene que estar acompañándolo, ¿sí? Si es una cosa simpática, o si yo digo, mire, estamos viviendo un momento muy triste. A mí me duele cuando veo las imágenes que presenta la prensa internacional, las imágenes que se están produciendo en Afganistán. A mí el corazón se me arruga. ¿Sí ven la diferencia? Que lo estoy diciendo con mi voz, lo estoy diciendo con mis gestos, se nota, ¿cierto? Que es diferente decir, he estado muy triste, el Señor ha tocado mi corazón por todas las imágenes que yo he visto en Afganistán, de verdad mi corazón se duele muchísimo con lo que estoy viendo. Eso no es nada, eso no estoy diciendo un discurso sin el complemento de la gestualidad. Ahora, tampoco tengo que irme al extremo, ¿no? Yo sé que René es muy buen mimo y hace muchas cosas. ¿Han visto hacer mimo a René? Sí. Todavía lo hace René, ¿o no? Si no me está escuchando el René. Sí, aquí estoy. Ah, ¿Escuchas? pensé. Sí, claro. De ¿Hace clown mimo también. todavía o no? Sí, clown también hacemos. Y clown, entonces claro, ahí es el gesto, entonces es importante. Bueno, tampoco nosotros tenemos que a la hora de hablar pues ser tan exagerados con la gestualidad, ¿cierto? Y hay otra cosa, pero sí debe haber gestualidad. Mi discurso tiene que estar acompañado de la gestualidad y el manejo de las manos. Importante el manejo de las manos. Hay gente que no utiliza las manos para hablar, ¿sí? O que sus manos están por allá abajo, entonces uno los ve que están en esta posición encorvada, los hombros caídos porque sus manos están por allá abajo. O peor, hay algunos que solamente quieren hablar con las manos, ¿no? Entonces te hablan, no sé si han visto gente, están viendo la cámara, sí, René, mira la cámara un momentito, ¿sí? Entonces que hablan y dicen, bueno, hoy las ideas que les quiero presentar son ideas buenísimas, tengo varias cosas para decirles, yo sé que a ustedes les va a gustar. Entonces ese es el extremo, ¿sí? Exagerar a la hora de hablar y apoyarnos con nuestras manos. Pero nuestras manos sirven para apoyar, para decir ideas. Es diferente que yo tenga mis manos siempre así y que quiera decir cosas y que todo mi discurso se vaya de esta manera sin utilizar las manos, sin hacer énfasis, sin hacer ningún apoyo con nuestras manos. Y hay gente que dice, pero es que yo no sé qué hacer con las manos. Sí, aquí hay un periodista en la televisión, un reportero que me gusta verlo porque tiene su micrófono en la mano. Ahí voy a sacar un micrófono aquí. Tiene su micrófono en la mano, ¿cierto? Tiene el micrófono en la mano y empieza a decir, buenas tardes, bienvenidos. Hoy en nuestro país la noticia más importante tiene que ver aquí en la costa atlántica con la llegada de nuevos buques, de nuevas embarcaciones, de gran calado y su manito va y viene.
pero su manito no está diciendo nada, ¿cierto? Es diferente a decir, hoy en la ciudad de Santa Marta hay una muy buena noticia para los pescadores y es que por fin ahí ya estamos utilizando nuestras manos. ¿Dónde usamos nuestras manos? Aquí para ese efecto dividimos nuestro cuerpo en diferentes cuadrantes. ¿Sí? El primer cuadrante es cuando la mano está aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo mis manos aquí todo el tiempo? Y si les digo, muchachos, Dios les ha dado a ustedes dones, talentos, úsenlos, por favor, exploten esos talentos, esos dones. ¿Qué pasa si yo utilizo mis manos ahí todo el tiempo? Está por la cara todo el tiempo, ¿no? Claro, estoy tapando mi cara, estoy estableciendo una barrera, ¿cierto? Entonces, ahí, por ahí no tiene que ir. Claro, en algún momento mi mano puede ir, pero si siempre lo hago ahí es un problema. Si uso siempre mis manos ahí. En este cuadrante, entonces, ¿se han dado cuenta que hay gente que habla así como los cantantes vallenatos de aquí, de Colombia, que dicen, ay, hombre, ¿sí? Es el ay, hombre de aquí, que siempre te están hablando así. El Señor te dice hoy, arrepiéntete. El Señor te dice hoy, aquí estoy a la puerta, estoy llamando, abre la puerta. Y siempre la mano está ahí, ¿cierto? Entonces no siempre están con las manos ahí. Error también. O abajo, ponen sus manitas. No, es que yo no, estoy muy pequeñito y no me puedo. O ponen sus manos abajo, pegadas contra los muslos. Y entonces se ve rarísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hombros quedan caídos, porque me encorvo y porque no puedo hacer ningún uso de mis manos que se note, que se vea para el auditorio. Entonces, ¿dónde deberían ir nuestras manos? Aquí en este tercer cuadrante, ¿sí? Que naturalmente salgan desde ahí, ¿sí? No, pero es que no puedo. Sí, mira ahí, me retiro. Que mis manos puedan estar aquí, hablando, puedan ir al segundo cuadrante, puedan hacer algo desde el primer cuadrante, pero si yo tengo mis manos aquí todo el tiempo y hay gente que empieza a hablar así, ¿no? Entonces las manos ahí y ese es un problema. ¿Dónde deben ir nuestras manos? Aquí naturalmente donde diga René, gracias por invitarme. Hoy tengo 3 cosas de las cuales quiero hablar. Vamos a empezar con la primera, ¿sí? Entonces, O atrás, ¿no, Willy? O a veces atrás. Ah, o a veces sí, las manos atrás, ¿no? O a veces aquí, ¿no? ¿Sí? O aquí. No, yo tengo que apoyarme con las manos para hablar. Repito, no tiene que ser una cosa exagerada. O sea, las manos no van a hablar, no van a desarrollar el mensaje si es que yo no tengo el mensaje. Y si yo digo, bueno, entonces yo quería hablarles deje quieta las manos y ojalá que se le mueva así la neurona para poder desarrollar la idea, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre este primer componente, jóvenes? Hay una opinión por ahí, Willy. Dale. Tengo una tía muy querida que está conectada, que se llama la tía Zoilita. ¿La tía qué? La tía Zoilita. Ah, sí. Sí, está conectada y está escuchando. Un abrazo No sé a la tía. si ella puede abrir el micrófono. Ahí creo que ¿Ya? te escuchamos. Ahí ¿Ya? estás. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. la escuchamos. Fascinada, estoy fascinada. Ay, Realmente estoy aprendiendo cantidades de cosas importantísimas. Jóvenes, buenas tardes. Ustedes saben que yo le tengo miedo a los sistemas, a toda esta tecnología, porque estoy jovencita, pero sin embargo tengo miedo a la tecnología. De verdad que he aprendido muchísimo en este poquito tiempo que los he escuchado. De verdad los felicito y sé que es una época muy linda donde cada uno de ustedes pueden aprovechar este tiempo de emprendimiento y de todas las cosas modernas que hay. Bien interesante me parece todo. Ustedes como artistas, como profesionales, enseñan mucho a los ancianos, ¿verdad? Es algo bello. Estoy fascinada, Renecito, de razón que tú me habías dicho que me ibas a invitar y me parece algo maravilloso. Felicitaciones, sigan adelante, aprovechen el tiempo es corto y si lo saben aprovechar vamos a hacer muchas cosas para el Señor. Acuérdense que el mundo está
dormido, no conocen del Señor y ustedes pueden hacer cantidades de cosas con todos esos trabajos que van a hacer, todas esas presentaciones. Felicitaciones, que sigan adelante, que el Señor los bendiga. El Señor, lo que decía William, el Señor ya no, el primer presentador, no me acuerdo cómo se John llamaba. Basti. John Basti, Soelita. Exacto. Él decía, el Señor ya les ha dado a ustedes todo lo que deben de desarrollar. Ahora les toca poner a ustedes su parte. El Señor ya les dio talento, les dio sabiduría, les dio gracia, les dio juventud, tanta cosa que deben de aprovechar. Aprovechen y verán que el Señor los va a bendecir y vayan en la seguridad de que Dios está con ustedes. En ningún momento los va a abandonar, porque Él sabe que es para la obra, que Él quiere llevar mucha gente a su reino. Entonces ustedes van a ser las personas que van a ir adelante, llevando, conquistando mucha gente para Dios. Felicitaciones, adelante. Buena tarde. Gracias. Ella es mi tía, Willy. ¿La tía cómo se llama la tía? Ella se llama, la tía Zoila, ella tiene 89 años, si mal no estoy. Y solita ya se conecta, ya se conecta. 88. 88. Sí, Perdón. no le ponga más años, oiga. Ay, perdóname. Sí. Más linda la tía ahí. Sí, estoy jovencita. Una china, Sí, una le voy pelada. a presentar a una amiga para que hagan ahí tertulia. Qué Chévere, bueno, chévere. Sí, sí. maravilloso. Bueno, Qué gracias, bueno. tía. No, y nosotros Un ejemplo. los ancianos aprendemos muchísimo de ustedes, muchísimo. Y nosotros tenemos mucho que aprender. Bueno, yo ya también estoy por ahí cerquita, pero digo, los jóvenes necesitan aprender también de la experiencia, ¿no? Siempre es importante eso. Que se Sí, nutran de la experiencia, de los mayores. pero tecnología nada. Bueno, Pero ahí nos sí, ayudan. sí, A mí me ayudan realmente, también, no se preocupe. Bueno, un abrazo. realmente nosotros hemos tenido un tiempo en que hemos tenido mucha experiencia y las cosas del Señor, cuando yo conocí al Señor hace 40 años más o menos, las cosas eran diferentes, era mucho, como les digo, no estaba explotado bien toda la capacidad que el Señor les ha dado para que puedan mostrar todas esa inteligencia y capacidades que tiene y todo el regalo que el Señor les ha dado, porque cada uno de ustedes tiene un depósito que el Señor les ha dado para que lo exploten y lo den a conocer al mundo quién es Dios. Gracias. Amén. Buena Gracias, tía. tarde. Muchas gracias, muy linda, muchas gracias. Muy bien. No, ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta que diga, no entendí esto o avanzamos? Yo sí quería hacerle a su merced una pregunta. Dale, No sé qué tan bueno es tener como un objeto en las manos a la hora, digamos, de exponer. ¿No? O sea, nosotros en la universidad nos decían como si está muy nervioso, tenga un esfero, o uno pasa con el cuaderno y los apuntes, o el apuntador para señalar las cosas. No sé qué tan bueno sea, si eso de verdad ayuda a los nervios y si eso impide o quita mucho como toda la expresión corporal de las manos. Ok, muy bien. Sí, es una buena pregunta, Juanita. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahora siempre vamos a tener nervios a la hora de hablar. Siempre vamos a sentir alguna ansiedad. Eso hay que capitalizarlo, ¿verdad? El problema es cuando los nervios me imposibilitan, me frenan, me inmovilizan y no puedo, y se me ve el terror, ¿cierto? En las manos. Entonces yo puedo tener una hoja, pero puedo estar temblando, ¿no? De terror, y entonces eso se va a notar un poco más. ¿Sí? Yo lo que aconsejo es que siempre lo que hagan, lo hagan con la mayor naturalidad. Si tienen una hoja, pues hay gente que empieza a hacer esto y lee, entonces se tapa la cara y nunca lo vimos, ¿cierto? Entonces el texto puede ir, o empiezan a hacer esto con el texto, porque es que la idea es que siempre hagamos tal o cual cosa y que utilicemos nuestras manos, pero entonces fíjense que yo estoy utilizando mal el texto. El texto debería ir a cierta distancia en un momento, ¿cierto? Que no tape la visual y puedo apoyarme y puedo hablar y puedo cambiar de mano y que de manera natural se vea que estoy manejando el texto.
No soy partidario de que tengan algo en la mano como un lapicero y eso, porque muchos empiezan con esto, ¿no? Empiezan o a jugar con el apuntador, entonces aprenderlo, apagarlo, y se nota más el nerviosismo, ¿sí? Entonces, sí, he visto que hay gente que pasa con una tablet grandota y se siente que está pesado ahí, que está incómodo. No, si me incomoda, si se roba la atención de lo que estoy diciendo, pues preferiblemente no, ¿sí? O a veces pasan con un texto, ¿no? Entonces, ha pasado esto, que pasan con un texto. Entonces dicen, bueno, muchas gracias, se pasan y se sacan el texto y empiezan... Y empiezan a hablar. Entonces, eso ya robó la atención. Entonces, que si tengo un guión, un libro, ¿cómo se llama? Un texto, una hoja, pues que lo sepa usar con cordura, con prudencia y que no se robe el show. ¿Sí? Porque va a ser muy chistoso si empiezo a jugar con la mano y empiezo a hablar y esta es la mano en la que estoy haciendo el énfasis y es donde tengo mi texto, ¿cierto? Entonces, naturalidad. Para superar ese miedo escénico que a veces tenemos, es importante, yo a los cristianos les digo, ore, respire, prepárese, porque cuando no estamos preparados, eso nos da más nervios. Pero si yo estoy preparado, si he orado, si respiro, mi respiración es profunda, si antes de salir caliento mi voz, hago respiraciones profundas, si en mi corazón digo, bueno, Señor, tú me vas a ayudar, yo sé que tengo algunas deficiencias, pero mi fuerza no está en mí, sino en ti. Eso como cristianos, eso nos ayuda, ¿cierto? Entonces es importante hacerlo y no permitir que los nervios nos ganen pues la partida, ¿vale? ¿Responde tu pregunta, Juanita? Sí, señor, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más? ¿O vamos, seguimos? ¿Paramos? Seguimos. Seguimos. Bueno, muy bien. Listo. Entonces recuerden la importancia de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es lo que no decimos con nuestras palabras, pero que están comunicando. ¿Sí? Si yo estoy disgustado, ¿cierto? Si acabé de tener un roce, algún problema y peleé con alguien y llego y empiezo a hablar, seguramente eso se me va a notar en mi cara. Si estoy triste, por más de que diga, no, estoy feliz, qué alegría de estar con ustedes, pero si eso no se nota, si no lo digo a través de mi expresión no verbal, pues no va a tener sentido. Recuerden que entonces la comunicación no verbal incluye mi postura corporal, que esté bien parado, que esté cómodo, que me sienta cómodo frente al auditorio, que utilice mis gestos, las manos, lo que digo con el rostro, si voy a decir algo grave, algo que es serio, que se note, ¿sí? O si voy a expresar rabia, es que yo no puedo, ¿cierto? Que eso se pueda notar. Y si estoy feliz, pues decirlo, ¿sí? Sonreír. ¿Cómo manejo el espacio y cómo utilizo mi voz? Entonces ahí ya vamos con eso. Vamos con la expresión vocal. Dime. Perdón, algo que yo estaba pensando hace un momento, y es, por ejemplo, yo que dicto talleres de expresión corporal, específicamente corporal, uno le dice a los chicos, por ejemplo, que hacen danza en cualquier estilo, que ellos con su cuerpo interpretan, digamos, la coreografía, pero hay algo que uno lucha mucho es con la expresión facial, ¿no? Sí. Lo que tú hablas, si es una canción de gozo, Sí. no se expresa. Entonces uno lucha mucho como profesor en eso, hey, como que estoy danzando, pero que estoy expresando con mi parte facial. Claro. Y es algo que uno tiene que trabajar mucho, ¿no? Y los cantantes, ¿no? Oh, también, claro. Pues los cantantes, ¿no? Entonces están diciendo tu presencia, ellos están tu presencia. Y nada, ¿no? No cuentan, no comunican nada. Eso es bien importante, porque hace parte de la expresión no verbal, de nuestros gestos que comunican más. Ahora se van a dar cuenta que incluso es más importante que muchas veces que lo que decimos. Vamos con la expresión vocal, y para la expresión vocal, pues la expresión vocal tiene que ver con nuestra voz, ¿cierto? Y abarca el volumen, la dicción, la claridad, la manera como enunciamos correctamente las palabras. Le damos el tiempo de que suenen como debe sonar. Yo siempre me acuerdo porque cuando estudiaba locución, había un compañero que decía, señoras y señores, bienvenidos, estamos orinando desde la ciudad de Bogotá
aquí comienza nuestro programa. Y yo decía, ¿qué fue lo que dijo? Repite el saludo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. Hoy estamos orinando desde la ciudad de Bogotá. Yo dije, ¿estamos orinando desde la ciudad de Bogotá? No, yo no dije eso. Lo dijiste. Escuchemos la grabación. Sí, y efectivamente, él quería decir, estamos originando desde la ciudad de Bogotá, pero como atropellamos las palabras, suena algo totalmente diferente. Entonces, era originando, que es diferente a orinando, ¿cierto? Entonces, a veces nos da pereza pronunciar, vocalizar bien. Y yo no sé en otros países, no sé cómo es en El Salvador o en Brasil, o ¿de dónde más tenemos hoy invitados? Escuché que hay algunas personas de El Salvador, en Centroamérica. Sí, sí. Pero aquí en Colombia los chicos casi no abren la boca para hablar, ¿sí me entiendes? O sea, déjame decirte tal cosa y no abren la boca. Entonces, como no abren la boca, pues no hay vocalización. Entonces, lo importante de vocalizar, de que me entiendan. Y más si estoy en un auditorio, pues para que la gente que no tiene buena recepción del micrófono, del sonido del lugar, puedan ver mis labios, que estoy hablando bien, con claridad. Y también tiene que ver con las entonaciones y en general con la expresividad. Y yo invité a una amiga, yo le dije a Renisito que había invitado a una amiga, ¿no? Yo no le pedí Sí, permiso. sí, correcto. Entonces yo invité a una amiga que me va a ayudar a explicar esto de la expresión vocal, porque la voz, si ustedes piensan, si ustedes piensan, ya vamos. Si ustedes piensan, la voz es simplemente, doctora, me ayuda, el paso del aire a través de la laringe que estimula unos pliegues que son las cuerdas vocales, produce el sonido. ¿Sí? Pero la voz solita, ese fenómeno que se produce de energía, de aire, de paso, de estimulación de los pliegues vocales, pues esa voz solita no tiene expresión. Es un ruido. ¿Sí? Ahora, la voz humana utiliza unos recursos de expresión que a veces no lo sabemos utilizar muy bien. Entonces, aquí está doña Guillermina, que nos acompaña hoy. Ella es doña Guillermina. ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, cómo estás de lindo! Me acuerdo la época en que no usabas gorra. Ay, esa pelea con el pastor, di que René, peluquéate, y ahora como que no tienes nada que peluquearte, Renécito. Ay, doña Guillermina. Doña Guillermina ella es doña Guillermina. Hoy le dicen un avatar, ¿no? En mi época era un títere que uno se apoyaba para enseñar ideas, para contar historias, ¿cierto? Y hoy, pues, fíjense que es un recurso de la educación, es un avatar. Ay, un avatar, me gusta más que me digas doña Guillermina. Bueno, entonces, a Huillita también lo conozco hace tiempo, sí. Ay, él era flaquito, ¿te acuerdas, Renecito, lo flaquito que era él? Sí, era un chinito. Sí, parecía que siempre estuviera de perfil. Siempre, flaquito, no se vestía, sino que se colgaba la ropa, el pobrecito. Bueno, doña Guillermina. Doña Guillermina me va a ayudar a explicar los recursos que tiene nuestra voz. Hay 3 recursos de la voz. El primer recurso de la voz es el timbre de la voz. El timbre, ay, sí, Huillita, el timbre. A ver, ¿cómo explicamos lo del timbre? Pues el timbre es lo natural de nuestra voz. Son esas características, ¿no? Que cuando, por ejemplo, llaman a la casa de alguien y dicen, ay, hola, don Hernando, ¿cómo está? Y dice, no, habla con Mercedes. O sea, la característica de cada una de las voces, que las voces son metálicas, que son así como la mía que tiene por ahí, se escuchan ya por lo mayor, tiene así como una cosita ahí, rarita. Eso es, ¿no? O sea que el timbre es lo natural de la voz, ¿sí? Bueno, muy bien. Yo no hago ventriloquía, entonces lo que yo hago a veces es tratar de manejar títere, pero por eso se ve rarísimo. Pero póngale cuidado, doña Guillermina, yo me voy a hacer por aquí. Ay, sí, mejor, papito. Ay, mira, encontraste el lugar perfecto. Ay, no. Bueno, entonces el timbre, ¿no? Esa es la característica de tu voz, así, natural. ¿Cómo es tu voz? ¿De acuerdo?
Bien, la segunda característica, doña Guillermina, es el tono. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tono? Escóndete. Ya me escondí. El tono, a ver, ¿quién es músico aquí del grupo de los muchachos? ¿Ah? ¿No hay ningún músico? Debe haber alguno. Hay alguien que me ayude con eso del tono. ¿A qué se referirá cuando hablamos del tono de la voz? Cuéntenme. Huillita, están tímidos. Sí, tiene que ver con la nota Con la sobre la cual, nota. bueno, es que no estoy pensando en dos cosas. Uno es la nota y de pronto, digamos, si es grave o agudo. ¡Ay, qué bien eso! Eso es tonalidad, si es agudo, te das cuenta que mi voz ahí es aguda cuando yo tengo que decir algo, pongo mi voz más arriba. ¿Sí escuchas? Y es tono. Ay, pero si necesito decir algo así más en otra tonalidad y hacer más énfasis, pues uso la voz un poquito más bajita. ¿Sí? Lo dijiste, ¿cómo te llamas, mamita? ¿Quién fue que habló? Natalia. Ay, Natica, tan linda, ¿te puedo decir, Natica? Sí, está bien. Tan linda. ¿Dónde estás? En Bogotá. En mi casa. Ay, tan Bogotá, tan linda. Esta ciudad me encanta también. Ay, sí, muy linda. Bueno, entonces lo dijiste muy bien. La tonalidad tiene que ver con la musicalidad de la voz. Si la voz es alta, es aguda, así como estoy hablando, ¿te das cuenta? O si estoy hablando así un poquito más bajito cuando tengo que decirte algo, ¿no, Huillita? Así. Sí, señora. Eso es. Y hay gente que no sabe utilizar la tonalidad de la voz. Casi siempre o hablan de esta manera. Ay, buenas tardes para todos. Bueno, es que yo me llamo. Entonces siempre están hablando en tono alto y qué pereza porque uno se cansa. O peor, porque si empiezan a hablar así en tono bajito, entonces la gente también se empieza a cansar, ¿no? Como si yo siempre hablo de esta manera. ¿Cuál es el secreto de la voz que comunica, Huillita? El secreto es, y jóvenes, y Renecito, el secreto es que utilicemos diferentes tonalidades, que combinemos tonalidades altas con medias o con bajitas. ¿Sí me entienden? Bueno, ese es un principio muy interesante que nos presenta doña Guillermina, porque efectivamente yo puedo cansar al auditorio si utilizo tonos muy altos. ¿No han escuchado gente que habla así siempre? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos para compartir. El Señor te dice, el Señor habla, dice, y siempre están allá en el tono arriba. Eso cansa al auditorio. O peor, como dice doña Guillermina, empezar a hablar y siempre utilizar el tono abajo, ¿no? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Quiero compartirles hoy sobre la importancia de la voz, lo que la voz puede decir. Pero si siempre me quedo en esa tonalidad, entonces va a ser un problema porque la gente se va a dormir. Claro que se duerme. Pues imagínate, hay que utilizar diferentes tonalidades. Un ejemplo, Huillita. A ver, un ejemplo. Yo puedo decir, muchachos, como dijo el pastor hoy, Dios les ha dado cosas importantes que ustedes ya tienen. Sean conscientes de lo que Dios les ha regalado. Ahora, Dios les va a mostrar cosas que ustedes no conocen. Cosas, dice la Biblia, grandes y eternas que ustedes no conocen. Entonces, hay que poner eso al servicio de Dios. Ay, qué lindo, cómo se oye diferente, Huillita. Se oye diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos utilizando diferentes tonalidades, estamos jugando con nuestra voz para que suba, para que esté en tonos medios y para que seguramente si tengo que hacer algún énfasis profundo, dejar una verdad profunda, pues pueda con mi tonalidad abajo poderla recalcar. Por eso es que no funciona cuando las mamás hacemos cantaleta, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta cómo en la cantaleta de las mamás, Renencito? ¿Cómo está tu mamita que hace tiempo que no la veo? Ay, bien, bien, bien.
Bien. Ay, dale un saludito. La cantaleta de la mamá es así. Uno de hijo apenas escucha esto. Y no queda nada. Los papás son diferentes, no huillitan. Ellos lo llaman a uno y dicen, Venga para acá. Oiga, René, ¿usted cree que esta casa es un hotel? Yo creo que lo ha escuchado, René. ¿Usted cree que aquí usted puede venir a la hora que quiera, hermano? Y ya, y se va, y ni llama, ni dice nada. Dame el favor, ¿cierto? Sí, fíjense cómo suenan las tonalidades. Entonces, podemos caer en la cantaleta y a veces somos cantaletudos con nuestras audiencias, ¿no? Cantaleta, ¿cómo dicen cantaleta en Costa Rica, en El Salvador? ¿Eso sí lo entienden en El Salvador? Eso es como que te estén, bueno, nosotros decimos regañando, ¿verdad? Te regañen o te estén sermoneando, ¿verdad? ay, qué Eso. feo. Gracias, Carolina. Ay, tan linda Carolina, un abracito allá en El Salvador. Oiga, pero que nos diga por lo menos cuál es el plato típico de El Salvador, porque ¿qué? Ay, sí, ¿cuál es eso? Vale, las pupusas, una. Ah, la pupusa. Las pupusas, pasteles, hay varios platos típicos, pero las pupusas son los que más nos representan. Ay, qué dicha, tienes que enseñarme a hacer esa fufusa. Claro, yo te enseño. Sí, yo te enseño. ¿Es salada o dulce? No, bueno, hay de frijoles, hay de queso, hay de pollo, de camarón, ¿sí? Y se le agrega. Me gusta, la comida de mar me encanta. Pues sí, y se le pone curtidito, salsa, rica. Ay, rica. podemos hacer un intercambio cultural y yo te enseño a hacer, por ejemplo, a ver, que tamal santandereano. Wow, ni idea que será tamal, sí, tal vez, pero ya lo demás. No sé. El santandereano es que de la región de Santander, aquí en Colombia. Ok, me gustaría, bye. Está bien. Carolina, qué bueno saludarte, mamita, un abrazo. Gracias, igual, un gusto saludarlos. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos el timbre de la voz, ¿cierto? Tenemos la tonalidad, la importancia de jugar con diferentes tonalidades, que nuestra voz no sea una voz plana, y yo puedo ser plano arriba, utilizando un solo tono alto y cansar al auditorio, o puedo utilizar un tono medio y ahí ser aburrido, o peor, un tono bajo, ¿no? Que haga dormir a la gente, cuando yo me preocupo cuando estoy hablando y veo que la gente está durmiendo, digo, aquí está pasando algo. Sí, ya, me tengo que preocupar. Entonces, importante esa aclaración que nos hace doña Guillermina, que en la tonalidad tengo que jugar con diferentes tonalidades para que mi mensaje tenga más vida, sea más interesante, más creativo, más llamativo, más expresivo. Estamos hablando de expresividad, de interpretar, de vivir el mensaje y no solamente decir palabras. Bueno, y el tercer recurso, bueno, tercer recurso no. Dijimos que te veo como enredado, ¿no? Ay, la edad. Qué horror. Pues ya voy a ver, ya me agarré. Bueno, el timbre es lo natural de nuestra voz. El tono es la musicalidad, utilizar tonos agudos, altos, medios o bajos. Y otro recurso es el volumen. ¿A qué se referirá el volumen? El volumen se refiere a la fuerza con que emito las palabras, ¿sí? Cuán débil o cuán fuerte emito las palabras. Y entonces aquí podemos decir que la voz tiene diferentes planos y que yo puedo proyectar mi voz, ¿sí? Por ejemplo,
Si yo voy a contarles algo muy confidencial, entonces yo pongo la voz así, ¿sí me entienden? El volumen no es muy alto. Y está casi que mi voz susurrada. Pero si yo necesito hacer otro énfasis, seguramente tengo que subir un poquito el tono de la voz y hablar con volumen más alto. ¿Me escuchan? Entonces son planos diferentes de la voz. No exageren con el volumen de sus voces, porque a veces, imagínate si yo siempre estoy hablando en este volumen y siempre todo lo que digo lo digo en este volumen, va a llegar un momento en que sus oíditos se van a cansar. El público se cansa. Entonces, como Huillita dice, tenemos que saber dosificar el volumen de nuestra voz y proyectar la voz. ¿Qué es proyectar la voz? Sacarla. Sacarla. A veces dicen, ay, bueno, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y uno le dice, dilo más fuerte, hola, buenos días, ¿cómo está? Más fuerte, hola, buenos días, ¿cómo está? No, saca la voz, proyéctala, ¿sí? Bueno, entonces clave eso, ¿no? Proyectar la voz. Jugar con los diferentes volúmenes de nuestra voz también y no exagerar. A veces hay gente que no sabe utilizar el micrófono y entonces grita ante el micrófono y eso distorsiona la voz y eso cansa el oído y la atención de nuestro auditorio. Bueno, timbre, una cosa. El timbre de nuestra voz, lo natural de nuestra voz. Número 2, el tono de nuestra voz, que es la musicalidad. Número 3, el volumen, que es la fuerza con la que emito las palabras. Mis palabras tienen que ser audibles. Porque si yo hablo de esta manera, si no saco mi voz, si hablo como el ventríloco para adentro, si la gente no me entiende, no escucha, no alcanza a escuchar lo que yo estoy diciendo, difícilmente va a tener el mensaje. O el extremo, que yo hable tan fuerte con tanto volumen que los canse, que los agote. Entonces tengo que saber dosificar ese volumen. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. Y el tercer recurso de la voz es el recurso de la duración o de la pausa. A ver si doña Guillermina nos ayuda con eso. Ay, no, yo ya estoy cansada, Huillita, me estoy muy duro y René no da refrigerio ni nada, ni agüita ni nada. Ay, no, qué horror. Ay, agüita, pero para ti no más allá. Bueno, la pausa, es decir, la duración, ¿no? No sé cómo ubicar a doña Guillermina, no me acostumbro a eso. Aquí está bien, ahí me ven bien, ¿verdad? La pausa, bueno, es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos también necesitamos hacer pausas. La pausa es importante porque, por ejemplo, quiero contarles algo bien importante que ocurrió hoy aquí en mi casa. Esa pausa es dramática. Esa pausa llama la atención. ¿Sí? ¿Lo notaron así o no? Pero si yo no hago las pausas, pues no va a tener fuerza. Entonces, esa es una manera de utilizar la pausa y la duración de las palabras. Hay otro recurso que es el silabeo. Por ejemplo, el Señor nos está insistiendo cada vez más a que escuchemos su voz. ¿Se dan cuenta que estoy haciendo un énfasis sobre la importancia de escuchar la voz del Señor? Y les digo, escuchen su voz. Y ese alargamiento de su voz, ese alargamiento está remarcando la idea. Eso quiere decir que es importante. Es diferente decir, bueno, el Señor les dice que escuchen su voz, ¿de acuerdo? A que yo les diga, muchachos, el Señor nos llama hoy a que escuchemos su voz. Importante, ¿sí o no? Ese es un buen recurso. Entonces, chicos, y Renecillo, y tía Zoila. Ay, me vas a presentar a la tía, ¿no? Sí, hay que presentarla a la tía. Ay, qué dicha, para ver si tomamos café. ¿Con qué? Con colaciones, con galletitas. ¡Ay, qué rico! Ahí tiene una amiga, tía Zoila, a doña Guillermina. Bueno, entonces,
es bien importante que si combinamos esos recursos expresivos de la voz, si combino tonalidad, diferentes tonos, con volúmenes y con la duración, los silabeos, las pausas, esos énfasis, mi voz se vuelve expresiva. ¿Sí? Mi voz se vuelve expresiva. ¿De acuerdo? ¿Ustedes sí están viendo a doña Guillermina ahí o no? Yo creo que se durmieron, Willy. ¿Será que sí? Ay, Dios mío, señor. Y yo que Está. dije, no, doña Guillermina nos va a ayudar a salir del marasmo. Bueno, entonces clave eso, muchachos. Bueno, yo me despido porque ya hasta aquí viene mi actuación. Gracias a todos. Chao. Chao, que estés bien, gracias. Gracias. Ay, tan lindo, Chao. Willita. Renecito, gracias por invitarme. Doña Guillermina, siempre bienvenida, siempre, siempre, por favor. Ay, gracias. Le presento a la tía Zoila, bueno, se la presento. Ay, bueno, tan lindo. Bueno, chao, tía Zoila, a todos. Chao, 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 chao. Ah, Bueno, quería usar ese recurso para que podamos entender cómo. Fíjense que en la puesta en escena de doña Guillermina yo utilizo esos recursos, ¿no? En su voz, lo que dice su voz cuando se emociona, cuando se pone de mal genio, cuando ese énfasis, estoy simplemente por medio de la voz utilizando el recurso de los tonos, el recurso del volumen y el recurso de la pausa o de la duración. Y todo eso hace que mi voz tenga expresión, la importancia de la expresividad de nuestra voz. Entonces recuerden, ya rápido para resumir, el timbre es el color o característica personal de nuestra voz, lo particular de nuestras voces, que son metálicas, que son apagadas, como sea nuestra voz, débiles, fuertes, y en lo que tenemos que trabajar. Es lo natural de nuestra voz. El tono, que es el grado de agudeza de nuestra voz, si mi voz es fina o si mi voz es gruesa, profunda, baja, ¿cierto? Y cómo puedo jugar con esos diferentes tonos para que mi voz pueda comunicar y ser expresiva y mantener la tensión. Después está la intensidad, que es el volumen de la emisión, como pronuncio las palabras, es decir, qué tan fuerte o qué tan débil se emite la voz. Y el otro recurso es el de la duración, que es el tiempo de emisión de las palabras. Alargo algunas palabras, alargo algunas palabras para hacer énfasis. Si la veo, si esto es muy importante, estoy silabeando, ¿sí? Se dan cuenta que estoy partiendo en sílabas para hacer énfasis y, por supuesto, las pausas. Todo eso en conjunto le da a mi voz expresividad y son recursos que tiene nuestra voz, ¿vale? Y por último, la expresión lingüística. Dijimos que son 3 expresiones de la comunicación oral. ¿Cuál es la primera? La parte corporal, la expresión corporal, lo que dicen nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestra mirada, nuestras manos. Lo segundo es la parte vocal, ¿cierto? Y vamos a la última, que es la parte lingüística, es decir, el mensaje. ¿Cómo construyo los mensajes? Y los mensajes tienen que ser fluidos, por ejemplo, ¿sí? El mensaje tiene que tener un ritmo para que el auditorio no se canse, no se agote. Si yo hablo y la idea no sale, pues carece de fluidez el mensaje y se pierde la atención. Lo que digo tiene que ser coherente, debe ser entendible. Es importante que haya coherencia y para eso necesito hacer una estructura de lo que voy a decir. Siempre yo tengo claro que cuando voy a compartir un mensaje, ese mensaje debe tener una introducción, un desarrollo de unas 2 o 3 ideas y una conclusión y un cierre. Y que todo eso en su conjunto hay una unidad, hay una coherencia, hay un ritmo y debe haber una fluidez. Lo que va en contra de la fluidez del discurso muchas veces son las muletillas. ¿Qué es una muletilla? Palabras repetidas, ¿no? Son palabras repetidas. ¿Cómo cuáles? Ajá. O el amén, ¿no? A veces el amén se nos vuelve una muletilla. Porque el Señor nos ama. Amén, hermanos.
Y entonces el Señor nos dice, amén, hermanos, y eso se vuelve una muletilla. Entonces se vuelve una cosa que le hace perder fluidez y ritmo al mensaje. Para evitar esas muletillas, yo tengo simplemente que pensar que puedo quedarme callado, no importa. Si termino la idea y no fluye la otra idea, puede haber una pausa. No tengo que llenar esos silencios con nada, ni con nada. Simplemente esperar que venga la próxima idea y buscar conectores. En nuestro idioma se llaman conectores lógicos. Y entonces, además de esta forma, así las cosas, en consecuencia, son una serie de conectores que nos permiten hacer que el mensaje conecte y que sea fluido, ¿vale? Entonces, importante esta, la parte de la expresión lingüística. Y para despedirme de ustedes, les quiero preguntar, de esas 3 expresiones, ¿se acuerdan que vimos 3 expresiones? ¿Dónde están? Ya me devuelvo. Las 3 expresiones, ¿cuáles son? Estas, mira. De estas 3 expresiones, la vocal, la lingüística y la corporal, ¿cuál será la más importante cuando estamos frente a un auditorio? Quiero escuchar sus opiniones. ¿Cuál tendrá más peso a la hora de comunicar y de establecer esa comunicación eficaz, efectiva, de conectar con el auditorio? De esas 3 expresiones, ¿cuál será la más importante? ¿El mensaje? O sea, lo que digo. ¿Lo que hago con mi voz? O sea, ¿cómo me expreso vocalmente? ¿O la parte corporal? Pienso que lo corporal, ¿Por qué, Ruth? porque es que todo lo que uno exprese hay que expresarlo también con su cuerpo, como lo que nos enseñabas ahora en el ejemplo del doctor, pues no expresaba nada, o sea, sí, de pronto sentía emoción, pero no la expresó, ¿sí? Entonces los demás, ¿qué van a pensar? No, pues qué felicidad, como expresó de que va a tener el bebé. Sí. O sea, que El fue momento más papá. feliz de su vida que no lo sentimos así, ¿verdad? Exacto, entonces es muy Bien, o importante sea, cuando eso. hablamos de expresión corporal, gracias Ruth, cuando hablamos de expresión corporal, tenemos que pensar que es en nuestra postura, lo que hacen nuestras manos, nuestro gesto, nuestra mirada, nuestro enfoque, ¿cierto? Y cómo manejamos el entorno, el espacio. Bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Pues, Ruth dice que lo para más mí importante es lo corporal. Dime. para mí las 3 son importantes porque se conjugan y se combinan. Porque puedes tener una buena expresión corporal, pero si el mensaje no llega, no proyectas bien la voz Muy bien. y la parte lingüística no está bien expresada, Estructurada. estructurada, se pierde todo. Muy bien, muy bien. Eso es como un triciclo, ¿no? Si falta una de las ruedas, pues el asunto no anda, no funciona. ¿Alguien más? Que diga, Sí. no, yo creo que lo más importante es el mensaje o lo que digo con mi voz, ¿cómo lo digo? ¿Alguien más? Bueno, yo quería decir algo parecido a lo que estaba diciendo Fernando. Sí. O sea, yo creo que las 3 son muy importantes y creo que eso también depende, es porque el tipo de memoria que tienen las personas. Hay veces hay personas que son más auditivas y de pronto quizás no se fijaron en cómo estaba exponiendo corporalmente, pero todo el tiempo estaban escuchando la voz, como hay gente que se fijó, o sea, por ejemplo, lo que ahorita tú estabas haciendo, tal vez la gente se estaba fijando y se pudo quedar concentrado por el títere. Entonces creo que las 3 son importantes, es porque nos exponemos a un público que puede ser visual, puede ser auditivo y puede ser kinestésico, que tiene que ver con el cuerpo. Por eso creo que no hay una más importante que la otra. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas tú? Es que no te veo aquí en el... Natalia. Natalia, bueno, vale, Natalia, muchas gracias. Muy bien. Bien, resulta que hay gente que ha hecho esa tarea y esa tarea. Y fíjense que cuando hablamos del impacto, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con ustedes que todas son importantes. O sea, una sin la otra no podría funcionar. O sea, yo dejo a un lado la expresión lingüística y pues imagínense, puedo ser el manejar bien mi voz, manejar bien mi corporalidad, pero si mi discurso no es coherente, pues perdí, ¿cierto? Como decimos aquí, perdí el año, ¿vale? Entonces, y sí, también como la gente, como decía Natalia, mira, no había hecho esa reflexión, Natalia, es muy interesante. Depende, si la gente es auditiva, pues va a estar
más pendiente de cómo está sonando mi voz, cómo estoy modulando, pero si tiene otro tipo de memoria, pues seguramente se va a fijar en algo. Pero fíjense que cuando tenemos un contacto personal con un auditorio, la expresión lingüística, dicen que el impacto, todo suma, ¿cierto? Pero el impacto de la comunicación en la parte lingüística es mínimo, ¿sí? Y a veces le hacemos mucho énfasis al discurso y la gente está más dedicada a lo que comunicamos con nuestra corporalidad. Por eso la importancia de tener un buen discurso, pero que esté bien acompañado de nuestra corporalidad, porque nos están viendo, ¿sí? Y la gente se puede desconectar del mensaje, del buen mensaje, porque no estamos comunicando desde nuestra expresión corporal, desde lo que dicen nuestros gestos, nuestras manos, de lo que dice nuestro enfoque visual. Entonces, es importante tener en cuenta que el impacto comunicativo en lo personal, en lo presencial, es muy importante lo que hacemos con nuestra corporalidad. Después viene lo vocal, sí, también es importante, y por supuesto lo lingüístico, pero me llama la atención que lo lingüístico tiene un impacto, es muy menor, es muy pequeño, perdón, es muy pequeño, pues muy pequeña esa incidencia que tiene dentro de ese impacto. No que no sea importante. Y eso a mí me explica muchas cosas. No sé si ustedes han escuchado los mensajes de los políticos. Y si uno se pone de verdad a escuchar a un político, ¿qué hay de fondo? O otra cosa, los famosos influencers, los influenciadores de hoy, que me da vergüenza. No sé si alguno de ustedes es influenciador en redes sociales. Me da vergüenza sus contenidos, lo que dicen, el mensaje, lo que proponen, pero manejan muy bien su comunicación oral, su comunicación corporal y pues los hace que sean impactantes, ¿cierto? Eso a mí me explica un poquito ese tipo de fenómenos. Cuando estamos en la radio, cuando nos están viendo, es muy importante la parte vocal y por supuesto el mensaje, la parte lingüística para que lo tengamos en cuenta. Si es que hacemos podcasting, si es que hacemos, no sé, radio, si hacemos mensajes sonoros, pero si estamos frente a un auditorio, pensemos en que, claro, como lo dijo alguien, es bien, cada uno de los elementos son importantes, pero el impacto recae mucho y la fuerza recae mucho en lo que digo por medio de mi corporalidad, lo que estoy transmitiendo a través de mi lenguaje no verbal. Entonces, recuerden que comunicar es más que hablar. Recuerden que como me enseñó mi hijo, una cosa es cantar y otra cosa es interpretar y conectar. Y lo mismo pasa con nuestra voz, con nuestra comunicación. Yo puedo presentar un discurso, pero si ese discurso no está acompañado de mi expresión en términos de voz, de mi expresión en términos de mi corporalidad, pues no va a tener mucho impacto. Sí, hablo, sí, digo algo, como si canto afinado y eso, pero si no interpreto, pues me quedo corto. Tengamos en cuenta esos tres elementos, esos tres factores que son importantes en la comunicación, porque comunicar es más que hablar. Comunicar es pensar en que estoy comunicando con mi corporalidad, comunicando con mi voz, que es bien importante, y comunicando con el mensaje, con la parte lingüística. Y que tenemos recursos, especialmente para los que trabajamos con nuestra voz, para hacer más rica esa comunicación por medio de nuestra voz. Gracias, han sido muy amables. Ay, ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? eso iba a decir, Willy, que si tenemos tiempito para un par Sí, de preguntas, aportes, inquietudes, cuéntenos cómo les ha parecido, si hay algún aporte. No, pues Yo, yo me divertí muchísimo, muchísimas gracias, súper interesante. Y sí me gustaría de pronto que hay personas que tienen muchas ideas, porque yo conozco personas que tienen ideas, pero no lo expresan. ¿Cómo se podría que ellos lo desarrollen? ¿cómo podríamos ayudarles para que desarrollen Sí, su exactamente. habilidad comunicacional? Pues importante esto, ¿no? Uno, que ellos sean conscientes eso, de dónde, y creo que en estos ejercicios cada uno va siendo consciente en dónde soy fuerte, ¿cierto? Y Ujú. dónde está mi carencia. De pronto yo digo, no, mis mensajes son muy claros. Yo soy muy bueno estructurando un mensaje y el contenido de mensaje es muy bueno, pero yo soy planísimo en la voz. No, yo me escucho y yo mismo me aburro.
Puede pasar, ¿cierto? Yo mismo me aburro. Sí, yo he escuchado alumnos que me dicen, profe, es que a mí no me gusta escucharme mi voz. Que no, escuche esa voz. Entonces es, oiga, bueno, primero ser consciente de eso, de en dónde debo trabajar y empezar a trabajar con estos recursos. Yo creo que esa es una herramienta. Lo que yo les he entregado hoy son eso, ¿no? Herramientas para mejorar. Ahora, claro, en un taller podemos trabajar la voz, por ejemplo. Cómo fortalecemos nuestra voz, cómo le damos volumen, cómo somos conscientes de que, hey, mi voz tiene diferentes tonalidades y no solamente es con el tono agudo, ¿no? Un estudiante me decía, profe, es que yo tengo una voz muy infantil, profe, ¿yo qué hago? Yo quiero ser periodista, pero no me imagino yo diciendo Bogotá, 5 personas resultaron heridas. Le digo, sí, no, pues tenaz. Uno deja de mecerte, ¿sí ves la parte corporal? Entonces ella se mecía así y se creía todavía una niña consentida de mamá, entonces eso toca trabajarlo desde ahí y empezar a decir, mira, tu voz está muy arriba, la podemos bajar un poquito. ¿Cómo bajar? Bueno, vamos a hacer ejercicios para que la voz no esté puesta por aquí, profe, sino que empecemos a bajar tonalidades, musicalmente hablando, bajar tonos en un tono que le favorezca y que sea fuerte y que tenga proyección. Pero todo eso necesita trabajo y compromiso de la persona que evidencia que, oiga, tengo una carencia, oiga, sí, yo soy bueno y mi voz es buena, pero yo parezco una estatua, ¿no? Me paro frente al auditorio y no muestro nada, no me muevo, nada. El pobre público siempre está ahí aburrido, no pasa nada. Y eso hay que trabajarlo, ¿vale? Yo creo que lo podemos hacer de esa manera. Ok, gracias. Vale, Ruth, gracias. Gracias, Ruth. Te divertiste mucho, Ruth. Ay, súper. Gracias. Bien. Una última persona. Willy, muchas gracias por todos estos conocimientos que nos transmiten para el manejo de la voz. Y uno de los ejemplos, digamos, más claros de algo que explicaste hoy, por lo menos lo que hacen los locutores deportivos, los que hacen la parte comercial o los que narran fútbol, que sí manejan todas esas tonalidades de la voz. Sí, buen ejemplo ese, Fernando. Muchas gracias. Me alegro que te haya aportado. Sí, ellos son unos artistas de manejar su voz, ¿no? De ponerle emoción, de jugar con nuestras emociones incluso, ¿no? Mi papá, y les cuento la anécdota, yo voy a la casa de mi papá y todo está en silencio y mi papá está viendo fútbol. Y le digo, ¿por qué ves fútbol sin escuchar la narración? Dice, porque es que no me gusta porque los locutores se emocionan cuando no hay que emocionarse y gritan cuando no hay que gritar. Pero eso hace parte también de toda la dinámica del ejercicio de la locución, que es eso, no es ponerle ánimo, entusiasmo, pero él dice, no está pasando nada emocionante y ellos están gritando y no está pasando nada. Entonces, eso me llama la atención. Pero sí, ellos son artistas en el manejo de la voz, de jugar con diferentes tonalidades y comunican muy bien. Gracias, Fernando. Muy bien. Bueno, pues ha sido un tremendo taller. Gracias, Wilito. Gracias de verdad. Me divertí mucho, 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 mucho. Sí, te escuché reír por ahí, Renecito. La pasamos muy bien. Bueno, vamos a contarles finalmente que próximo domingo... ¿Me puedo despedir? ¿Me puedo ir? Sí, Wilito, gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Alguna red social, algo? En mi casa. No, mentira. Claro. Oiga, no sé. Mi correo electrónico wbustocm@hotmail.com. Escríbelo ahí, o una red social, para que te sigan, para que... No, pero yo no publico casi. Bueno, pero no importa. No, mi correo por si necesitan algo, lo voy a escribir. Eso. Ofrendas, todo eso. Gracias, ahí les dejo el correo y cualquier cosa con mucho gusto, ¿verdad? No les digo que las redes sociales porque no soy muy de redes sociales, aunque doña Guillermina sí va a empezar a trabajar eso. Hay un proyecto con ella. Hay un proyecto de doña Guillermina Sin Filtros, se va a llamar. Entonces, ella tiene sus... Hicimos con Willy algo que se llamaba Los Vecinitos de Arbolandia, hace muchos años. Sí, hicimos dramatizados infantiles, sí, señor. Sí, muy bonito. Los primeros mopeds cristianos que habían, ¿no? Sí, bueno. Hicimos títeres para televisión hace mucho tiempo. Fue chévere. Y ahora hay un proyecto con los jóvenes de poderlos involucrar en un proyecto audiovisual con títeres para redes sociales. O sea, con mensajes de 30 segundos, de cosas que sean muy creativas, muy divertidas, muy ágiles. Estamos en esas, que Dios nos ayude. Es un desafío. Bueno,
Gracias, Chao. abuelito. Gracias Ahí por les este dejo mi tiempo. Un correo. abrazo. Bueno, Lo mismo, Renecito, que perdone lo que Chao. dijo doña Guillermina. a la tía, qué pena. Chao. Hablamos. Bueno, chicos, gracias. Próximo domingo vamos a tener el último taller. Ya se fue Willy. El último taller. ¿Cómo les ha parecido? Espero que lo han disfrutado. Lástima los que no han venido al taller. Próximo domingo vamos a tener el último taller. Bueno, vamos a hacer el presencial, pero vamos a ver qué hacemos, porque creo que todos, no quisiera que nos perdiéramos la bendición